nuestros Genetic Talks. Hoy tenemos un invitado de lujo y con el permiso de los que muchas gracias ya empiezan a conectarse puntualmente, les vamos a pedir 2 minutitos más para dar el tiempo a que se sumen el resto de los invitados y podamos disfrutar de una plática absolutamente interesante sobre cáncer de colon y todos estos avances en el diagnóstico y el tratamiento. Así que en 2 minutos exactamente comenzamos. Muchas gracias por conectarse a tiempo. Hola, bienvenidos todos y ahora sí vamos a empezar con una plática absolutamente interesante y nuestro invitado de lujo hoy es el doctor David Caba. El doctor David Caba, que es para nosotros un honor tenerte aquí, es médico con especialidad en cirugía general y gastrointestinal por el Centro Médico Dartmouth-Hitchcock, así como en oncología quirúrgica por la Universidad de Chicago y en cirugía de mínima invasión y robótica en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. El doctor Caba tiene una maestría en salud pública por la Universidad de Pittsburgh y una maestría en nutrición clínica por la Universidad de Anáhuac. Recibió una beca postdoctoral en inmunología en la Universidad de Pittsburgh y está certificado por el American Board of Surgery y por el Consejo Mexicano de Cirugía General. El doctor David Caba en esta noche nos dará una conferencia titulada La importancia de la evaluación inmunitaria en cáncer de colon. Así que muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche y sin más, te cedo el micrófono. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Juana, Rodrigo, Vicky, a toda la gente de SOIN. Les agradezco muchísimo el permitirme compartir algo de lo que ha sido mi pasión durante muchos años y es el aspecto inmunológico del cáncer. Y voy a tratar, sé que tenemos la oportunidad, gracias a SOIN y Genetics, de tener mucha gente con muy diferentes especialidades y formas de ver la medicina. Algunos estarán aquí por interés específicamente en pruebas inmunológicas, algunos gastroenterólogos, internistas, oncólogos. Voy a tratar de llevarles un poco de la mano de lo que yo considero es importante de estas pruebas y de la inmunología en general del cáncer, el cáncer de colon. Yo soy cirujano general, cirujano oncólogo. Mi práctica en un 90% podría decir está relacionada con cáncer gastrointestinal, páncreas, hígado, estómago, colon y recto y todas las enfermedades peritoneales. Y gran parte de lo que yo trato de hacer en mi práctica está casi siempre relacionado con el tratamiento multidisciplinario oncológico y con el trabajo que se hace en el laboratorio en diferentes protocolos para poder mejorar exactamente lo que hacen estas pruebas, que es la atención a los pacientes y una atención individualizada. Entonces, sí, por el momento, Rodrigo, Juana, ¿puedo empezar? ¿Estamos bien con conexiones? Si alguien nada más me puede contestar para ya empezar. Por supuesto, doctor, adelante. Perfecto. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Tengo yo una manera un poco diferente de hacer este tipo de webinars y lo he aprendido a la mala, digamos, con mis residentes, con mis estudiantes, con mis fellows, y es que no me gusta el que yo me pase 30 minutos hablando y echándoles un choro que no va a tener realmente una discusión, porque puede haber cosas sencillas que yo puedo obviar o cosas muy complejas que probablemente yo desconozco y que ustedes me pueden ayudar a conocer mejor. Entonces voy a tratar de hacer algunas pausas, traté de dividir la plática en cuanto a la evidencia, lo que tenemos nosotros actualmente con Immunoscore y cómo esta prueba es para mí, en lo personal, un parteaguas en la forma en la que necesitamos ver al cáncer colorectal y la necesidad de tener instrumentos diagnósticos que puedan de alguna forma ayudarnos a personalizar el tratamiento oncológico. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento en lo que yo hago esto, con muchísimo gusto empiezan a ser bienvenidas. A todos los participantes nos ayuda mucho si pueden incluir sus preguntas en el chat o levantan su mano y en los momentos en que vayamos permitiendo, de acuerdo a los tiempos del doctor Caba, la intervención, por supuesto que podemos o compartirlas o comentarlas. Muchas gracias. Ok.
por alguna razón, si alguien está compartiendo algo, si me puede ayudar, porque parece que no me está dejando compartir. Déjenme trato otra vez. Perdón, ¿eh? Me pareció bloqueada el compartir. Vamos a ver. Listo, igual y ya puedo por ahí. Perfecto. Pues vamos a empezar. Como lo digo, gracias a Immunoscore, a Genetics y Soin, les tengo que agradecer porque creo y me vanglorio en esto, fui de las primeras personas que empezó a poner énfasis en esta prueba y se entusiasmó mucho cuando una gran amiga y una persona que presta un servicio excelente o prestó un servicio excelente a mis pacientes, cuando tuve la oportunidad de colaborar con ella, Vicky me lo hizo saber. No tengo ningún conflicto de interés en esta plática, esto es algo muy importante y lo pongo en todas mis pláticas que tienen una connotación académica. No, me encantaría que en algún momento yo pudiera ser parte de esto, como cualquier médico que quiere que su investigación trascienda a muchas plataformas, pero no tengo ningún tipo de interés ni económico ni de ninguna afiliación, excepto la amistad y el que creo en estas pruebas. Creo que no podemos dejar de ignorar esto. Esto para mí fue uno más de las gotas que han llenado el vaso respecto a cómo la incidencia y la prevalencia de cáncer de colon en los jóvenes ha llevado a que conozcamos a cada vez más personas que fallecen por el cáncer o que pierden la vida o ven mermada su calidad de vida por el cáncer. Como ustedes saben, Chadwick tenía 43 años, era africano-americano, tuvo una sobrevida de 4 años. De hecho, cuando se diagnosticó, él estaba en un estadio 3, el diagnóstico inicial, lo cual no es algo poco común. Sabemos que un porcentaje importante, hasta una tercera parte del cáncer colorectal, se diagnostica en estadios 3 y 4. Hay literatura que habla que puede llegar a ser hasta el 40%, ¿no? ¿Qué cosas son importantes de este individuo que anotar? Tocó muchas vidas y tuvo la capacidad de demostrar muchas cosas. Si ustedes han estado en el chisme de todo esto, él logró hacer películas importantes durante su tratamiento, logró hacer muchas cosas. Entonces uno no puede dejar de hacer ciertas inferencias respecto a qué es lo que llevó a este actor a hacer todo eso y cuál fue su diagnóstico. A mí siempre me genera mucha curiosidad cuando gente con perfiles altos tienen diagnósticos importantes que pueden ser utilizados para llevar un mensaje importante. Me pasó cuando era residente, cuando Angelina Jolie decidió hacerse una mastectomía doble por mutación de BRCA. Me pasó cuando murió Jobs, después de haber hecho un trasplante y haber tenido un tumor neuroendocrino metastásico. Entonces, siempre creo que estas personas tienen la capacidad en sus vidas o cuando pierden la vida de tener un impacto y llamar la atención. Sabemos que el cáncer en jóvenes se ha duplicado en los últimos 10 años. Sabemos que el porcentaje de pacientes que tienen cáncer de colon menor a 50 años ha aumentado a razón de más o menos 2% al año, mientras que los pacientes después de los 50 años ha aumentado nada más en un 1%. Sabemos que cada vez conocemos que las mutaciones y ciertas mutaciones que podemos reconocer en estos pacientes son no solamente las culpables, sino que desconocemos otro tipo de mutaciones, por ejemplo, síndrome de Lynch, etcétera, ¿no? Entonces, es importante llamar la atención a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestros pacientes? ¿Qué podemos hacer en cuanto a la oferta que les damos cuando un paciente se presenta en mi consultorio? Siempre trato yo de en una hoja dibujarles el menú de las cosas que yo puedo ofrecerles o que les puedo hacer por ellos. Entonces, casi siempre el tipo de cánceres que yo trato están relacionados con cirugía, quimioterapia, radiación y en algunas veces algún tipo de tratamiento que no tiene que ver con esto, como antihormonal, etcétera. Pero en general ese es el menú de cosas que existen. Entonces, yo siempre estoy buscando marcadores que me permitan tomar una mejor decisión. Muchas veces esos marcadores suelen ser, le llamo yo la prueba del ojo, que cuando entro a la sala de exploración y el paciente es un paciente añoso, un paciente en silla de ruedas, un paciente con
que tiene, utiliza oxígeno, que no es muy móvil, sé que por lo menos la oferta la oferta de tratamiento se va a disminuir. De esta forma me permite a mí tener un pronóstico, puedo decir, subjetivo. Pero la realidad es que yo cuando presento a un paciente en los tumor boards, no sé si la audiencia esté familiarizada con esto, se utilizan en muchas instituciones americanas, europeas, mexicanas. Ciertos casos complejos se llevan a un comité de especialistas en radiooncología, oncología médica, oncología quirúrgica, patología, y presentamos estos casos. Entonces, muchas veces el factor definitorio es que yo conozco al paciente. Yo presento a un paciente con un cáncer de colon para cierta cirugía, o cáncer de recto, vamos a hacer esto, y muchas veces el factor definitorio, el oncólogo me dice, oye, este paciente puede tolerar quimioterapia, el radiólogo oncólogo me pregunta, oye, este paciente puede hacer esto. Entonces, es importante que sepamos que muchos de estos factores predictores tienen que ver con la práctica clínica, pero también necesitamos factores que nos ayuden a pronosticar cómo vamos a utilizar esas herramientas. ¿Ok? Entonces, hemos utilizado, todo el mundo conoce la clasificación TNM, que es un estándar de oro, nos dice todo lo que queremos saber respecto a la morfología del tumor y la presencia del tumor macroscópicamente en el cuerpo. Ahora, si nosotros hemos aprendido algo de cáncer los últimos 20, 30 años, es que la mayoría de los cánceres son enfermedades sistémicas, no son enfermedades locorregionales. Aún pacientes que tienen una enfermedad local o locorregional, sabemos que hay células cancerígenas que tienen origen en ese tumor circulando en la sangre. Entonces, no podemos nosotros ignorar que el cáncer en cualquiera de sus presentaciones es una enfermedad ya sistémica y es una enfermedad del microambiente, no es una enfermedad únicamente que se pueda medir con el tamaño de un tumor o sí o no hay metástasis en algún lado. Entonces, ustedes conocen esta clasificación, no voy a ahondar mucho, pero si nos ponemos a ver la sobrevida, esto es algo muy importante. Cuando nosotros pasamos del estadio 2 al estadio 3, se dan cuenta cómo una persona con el estadio 2C, ¿ok? Tienen peor pronóstico a sobrevida a 5 años que una persona con un estadio 3A. ¿Por qué es esto? Esto siempre nos ha llamado la atención y es probablemente en el cáncer colorectal pasa algo parecido en el cáncer de endometrio, ovario, pero sabemos que hay algo que está pasando aquí y la única razón que explica esto es cuando nosotros medimos la sobrevida de estos pacientes, sabemos que muchas veces estamos ignorando el estadio 2 o estamos sobretratando el estadio 3 o algo que vamos a platicar después. ¿Cómo es que estamos realmente haciendo una connotación clínica y una connotación biológica del tumor? Ahora, ustedes entenderán, a los que conocen un poco de la epidemiología, la migración de estadio clínico de cáncer. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un corte de 30, 40 años respecto a cáncer de colon, nos vamos a dar cuenta que pacientes que en 1980 eran un estadio, probablemente hoy serían otro estadio. Existe una migración en cuanto a los estadios que no estamos reconociendo y tenemos herramientas que no nos ayudan a reconocer eso. Entonces, tenemos las terapias convencionales, los oncólogos, los médicos que nos dedicamos a esto, sabemos cuál es la terapia convencional, FOLFOX, FOLFIRI, el CAPOX, y sabemos y podemos intuir muchas veces que estamos sobretratando pacientes o estamos subtratando al paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes? ¿Queremos que los pacientes sean sobretratados? Muchas veces nos vamos a encontrar pacientes que llegan al consultorio y nos dicen, doctor, quiero que usted haga todo lo que esté en sus manos y utilice todas las herramientas disponibles para que usted pueda ofrecerme más vida, que usted pueda curarme de esto. Y eso es un compromiso muy grande. Entonces, yo tengo la responsabilidad de escoger para ese paciente las herramientas que me van a ayudar. Entonces, el estadio 2 siempre fue un estadio que tuvo muchísima controversia hasta hace algunos años, por lo menos 5 años, que nos dimos cuenta que el estadio 2, al ser dividido, tenía un comportamiento muy extraño en cuanto a cómo los oncólogos o los especialistas en cáncer tratábamos o tratan este estadio. Es el estadio que más se sometía a variabilidad por tratamiento oncológico. Entonces, puede ser que cuando esto pasa estemos sobretratando o estemos subtratando a estos pacientes, pero cuando nosotros vemos esta tabla, nos damos cuenta que diferentes países tratan de diferente manera a estos cánceres. Y nosotros podemos intuir dos cosas. Uno, los médicos tienen las herramientas adecuadas o no las tienen. Número dos, el sistema de salud
les provee de esas herramientas para que puedan echar mano. Les voy a hacer un claro ejemplo. Por ejemplo, cuando uno revisa ciertas guías y las explora y las pone en práctica, que para eso están, se dará cuenta que hay mucha discrepancia a veces en cómo algunos médicos relacionados con el cáncer utilizan. A mí me pasó viendo que en algunos lugares, en México, aquí en Estados Unidos, les digo que hay una petitis. Hay gente que cree que el PET es la herramienta sine qua non que nos va a ayudar a identificar a los pacientes, y los pacientes llegaban y me pedían un PET. Entonces, cuando uno revisa las guías y se da cuenta que realmente el PET tiene un rol específico, y no es el propósito de esta plática, pero va por ahí el tema. El PET tiene un rol específico. El PET se tiene que utilizar sabiendo qué está buscando uno. Pero el PET no se puede utilizar como una herramienta de pesquisa, porque entonces se mete uno en problemas. Y empieza uno a sobretratar pacientes, como pasó con la resonancia magnética en mama, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay esta variabilidad, uno tiene que explorar dos cosas: los recursos que tiene el médico disponibles, y si esos recursos realmente son recursos que impacten la sobrevida. Ahora sabemos que los pacientes con estadio 2, cuando se les ofrece quimioterapia, esos pacientes probablemente el beneficio sabemos que está en los single digits, como dicen los americanos. O sea, son 4, 5, 6% esos pacientes de beneficio en la sobrevida, y en la recurrencia probablemente un poco más, pero en la sobrevida no les estamos dando lo que los pacientes piden que les demos. Y cuando hablamos del estadio 3, sabemos que estos pacientes, muchos de ellos se curan inmediatamente con cirugía. Eso lo sabemos porque lo sabemos históricamente, porque sabemos las tasas de recurrencia y sabemos cuántos pacientes con estadio 3 fueron curados. ¿De qué depende esto? No lo sabemos al 100%, pero yo estoy casi seguro, como lo verán en el resto de mi plática, que tiene mucho que ver con la inmunología del tumor. Sabemos que hay pacientes a los que se les somete a quimioterapia. Sabemos ahora que la quimioterapia para el cáncer de colon solamente tiene un rol adyuvante y neoadyuvante en circunstancias muy específicas, diferente al cáncer rectal. Entonces ya sabemos que el cáncer colorectal, ya estamos hablando de dos animales diferentes. Pero sabemos que el 30% de estos pacientes van a tener una recurrencia. El problema que tenemos es que no sabemos si esa recurrencia va a ser local o va a ser una recurrencia a distancia. Y ese es un problema grave, porque sabemos que el beneficio de tener un cáncer colorectal, si podemos decirle un beneficio a tener un cáncer colorectal recurrente, es que si tenemos la fortuna de que ese cáncer colorectal recurrente es regional o es local, puede ser controlable, y es más, puede impactar el tratamiento tanto quirúrgico como de quimioterapia en la calidad de vida. Ahora sabemos, cosas que no sabíamos antes, que el resecar una metástasis en pulmón o en hígado en un cáncer de colon, ¿okay?, tiene una ventaja para la sobrevida del paciente significativa. Yo hago unos tratamientos que se llaman HIPEC, que es quimioterapia intraperitoneal. Sabemos que el deshacernos de la carcinomatosis en los pacientes con cáncer de colon tiene un beneficio en su sobrevida. Pero no sé qué paciente que operé hace 3 años me va a recurrir con un ganglio en el área donde lo operé, o con un nuevo cáncer en el área de la anastomosis, o me va a recurrir con una metástasis en hígado. Y sabemos que cuando uno compara las posibilidades de curarte con las posibilidades de tener algún efecto adverso, sabemos que la quimioterapia no es algo, con nuestros compañeros oncólogos nos lo pueden decir, muchas complicaciones terribles y difíciles de manejar vienen de la quimioterapia, que a veces los cirujanos no nos enteramos. Entonces, hemos tenido durante mucho tiempo, y esta diapositiva me pareció muy buena, viene de un artículo, el artículo anterior que está mencionado, porque nos habla de cómo nos hemos nosotros acercado al tratamiento del cáncer. Hemos dividido cómo podemos clasificar el tumor dependiendo de sus características, si es un tumor grande, pequeño, si tiene ganglios, si tiene metástasis, si es un tumor con un grado alto, ¿no?, de la parte de la patología, qué tipo de células vienen, si son células acinares, si son, etcétera. Entonces, sabemos que eso es una forma que nos va dando más información. ¿Cuál es la parte del mecanismo o de la cascada de mutaciones que pueda haber o expresiones de genes? Pero en ningún momento hemos puesto en un conjunto toda esta información para saber cuál es la respuesta inmune al cáncer. Yo creo que es imposible negar, con los avances que hay en el tratamiento inmunológico del cáncer, que la respuesta inmunológica del paciente hacia el cáncer es igual de importante, o podría ser yo más importante, que a veces la naturaleza intrínseca que tiene el cáncer. Entonces,
Normalmente, ¿qué hacemos? Estadio 2, estadio 3, utilizamos riesgos clínico-patológicos, que son el tipo de tumor, si la cirugía logró recabar más o menos de 12 ganglios, si está bien diferenciado, si hay invasión perineural, linfovascular, si estuvo perforación. Pero cuando uno lee las letras pequeñas en las guías, muchas de estas cosas son criterios que no tienen un peso importante. Por ejemplo, he tenido en mi práctica como muchas veces este paciente está parcialmente obstruido, va a necesitar quimioterapia post cirugía. Y cuando uno se pone a leer de dónde viene esa recomendación y se va a las letras pequeñas, se dan cuenta que esas son realmente recomendaciones muy débiles y que no tienen un sustento realmente biológico. ¿Okay? Entonces, cuando uno habla de el tipo de tumor, el número de ganglios, probablemente sí, pero cuando uno dice, híjole, hubo en el examen un par de focos de infiltración linfovascular, cuando uno utiliza ese simple determinante para decidir si un paciente va a recibir 6 meses de quimioterapia, cuando uno lo piensa, se reduce a una dicotomía, sí o no, basado en un hallazgo patológico. Y sé que tengo en la audiencia amigos patólogos, pero muchas veces el examen patológico está sujeto a problemas. De la misma forma que mis cirugías, de la misma forma que el tratamiento oncológico con quimioterapia. No es propio de la patología y no es nada contra los patólogos, pero sabemos que un profesor mío decía que tu resección de cáncer es tan buena como tu mejor margen y tu mejor patólogo. Entonces, si el patólogo es una persona no experimentada en algún tipo de cáncer, es probable que el resultado que tú tengas no sea el resultado más importante y no sea el resultado más eficiente ni el resultado más agudo que deberías de tener. Entonces, así es como tratamos actualmente el cáncer. Tratamos el estadio, damos o no quimioterapia. El estadio 2, como les digo, es controversial y básicamente es lo que el oncólogo o el tumor board o el cirujano oncólogo se saquen de la mano. Immunoscore nos ayuda a ver cuál es el riesgo de recurrencia en estos pacientes, ¿ok? Entonces, ¿y qué pacientes se pueden beneficiar por 3 o 6 meses de tratamiento con quimioterapia? Ahora, cuando uno busca una prueba, hablamos de que uno es tan bueno como su patólogo, uno es tan bueno también como las pruebas que hace. Si uno busca un PET para buscar metástasis, eventualmente la va a encontrar, eso se los puedo decir. O va a encontrar algo que parezca metástasis, lo va a acabar biopsiando y va a acabar encontrando algo o buscando algo. También las pruebas inmunológicas depende qué quiera uno buscar. Y para que uno tenga una prueba inmunológica que sea robusta, no nada más nos podemos guiar por la respuesta inmunológica, sino por la densidad de la respuesta inmunológica, la localización y el tipo de microambiente. Esto es algo que ha cobrado suma importancia en el tratamiento de, sobre todo, cáncer de páncreas y cáncer de colon. El microambiente es factor determinante, les podría decir, en los pacientes que tienen metástasis. Ahora, esta prueba es un biomarcador adecuado, se puede hacer de rutina, se puede hacer de forma rápida, de forma barata. Sí, esta prueba reúne todas estas características y no es barata. Se los voy a decir de una vez, ese es un problema que tenemos y no es problema, simplemente no es barata porque desafortunadamente no estamos en una cultura que provea de estas herramientas con el fondo de inversión que se necesita para ahorrar en la definición del tratamiento por cáncer. Rodrigo, te veo ahí. ¿Hay alguna pregunta? Porque voy a parar ahorita un minuto. Si quieres, termina, Doc. Y sí, ya hay un par que me gustaría que no llevarlas Adelante. hasta el final. De una Adelante, vez. adelante. Vamos a empezar ahorita. Sí, perfecto, porque tiene mucho que ver y una que agradezco mucho, que nos subieron a Facebook, una doctora, genetista justamente, y estoy muy de acuerdo con ella, y hace una entre pregunta y reclamo, diría yo, en el buen sentido de la palabra, porque justo lo que tú decías, doctor, nos dice la doctora, que muchas veces no se toma en cuenta esta parte del cáncer heredofamiliar, ¿no? Que puede tener mucho que ver. Entonces, y justo del ejemplo que tú decías al principio de este actor realmente joven, una persona que podemos pensar que estaba saludable en términos muy generales, pero que tuvo una afección que cobró la vida. Entonces, sí, en ese sentido, nada más un poquito para no llevarlo hasta el final y antes de que entremos en la parte más técnica, tu experiencia y tu sentir en esto de hacer un diagnóstico temprano y utilizar, por ejemplo, pruebas genéticas de cáncer hereditario, marcadores hereditarios. ¿Cómo ves esta parte, doctor?
Sí, claro, y si no lo dije, una disculpa, porque también en mis tumor boards hay genetistas y es de suma importancia. El tema genético, yo creo, es más, por lo menos en mi evaluación de calidad de atención a mis pacientes, si no hay un genetista involucrado, cuando hay la más mínima sospecha, es un paciente que está recibiendo un tratamiento inadecuado. Y les voy a explicar por qué. Sabemos que los cánceres que son de herencia genética o que tienen algún tipo de componente pesado genético, no quiero ahondar mucho, pero todos los cánceres tienen un componente genético. Me refiero a una herencia que sea detectable, que sea una herencia que podemos trazar en un árbol genealógico a la gente que no está familiarizada con algunos términos de somáticos, etcétera, etcétera. Esos pacientes, de hecho, les va mejor, ¿ok? O sea, un cáncer hereditario bien tratado, sabemos que los cánceres con inestabilidad microsatelital, los cánceres, les va mejor, ¿ok? Tienen una mejor sobrevida. Esos cánceres, de hecho, muchos de ellos no se benefician de quimioterapia o no tienen un buen efecto de quimioterapia estandarizada. Y muchos de esos tumores tienden a tener una mejor respuesta inmune. Cuando uno revisa los cánceres que tienen estabilidad microsatelital y son altos en estabilidad microsatelital y tienen una deficiencia en las enzimas reparadoras, son cánceres que genéticamente están hechos para ser atacados inmunológicamente. Entonces, la doctora, no tengo el placer de conocerla, pero tiene toda la razón. Estos pacientes deben de ser evaluados y tenemos que encontrar un punto medio en el cual tenemos que ser muy claros estos pacientes. El beneficio de conocer qué tipo de cáncer tienes basado en una herencia y basado en el tema genético es tan importante como el tipo de cirugía que te voy a realizar. Espero que ese comentario Totalmente. Yo creo que sí, doctor, y además, pues la ventaja de la genética que se puede empezar a hacer una detección en cascada de familiares de primer grado, por Exacto. ejemplo, y de segundo, y esto, pues en cuanto a prevención, das números tremendos en cuanto a detección temprana o falta de detección temprana en De acuerdo. cánceres colorectales, creo que también podría ser un adyuvante importante. Y otra que de una oncóloga médica aquí de la Ciudad de México, la doctora nos pregunta, y ahí lo puse, que ella piensa en inmunoscore, y a lo mejor lo vas a tocar un poquito más adelante, doctor, pero la pongo sobre la mesa. Te puede servir no solo para esta parte de la quimioterapia, que ya nos platicabas, sino también para la decisión de seguimiento, detección temprana, detección secundaria y prevención en pacientes de cáncer. Es decir, como para saber el oncólogo médico qué tipo de estrategia seguir con cada paciente. Supongo que la doctora lo ve en un tema de clasificación de riesgo, de recurrencia, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sabes qué? Estas herramientas para mí son un poquito como la caja de Pandora, ¿sabes? Porque una vez que lo abres, encuentras que las aplicaciones son muy diversas. La dificultad de estas pruebas, y espero que Juana no me vaya a golpear, son muchas veces la validación, ¿no? Que entiendo que Immunoscore no tiene validación estadística en algunas cosas y que no tiene algún tipo de un estudio específico para esto, pero les voy a dar una noticia. Ningún estudio que utilizamos ahorita que tienen esas validaciones empezaron a tenerla, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa cuando alguien llega, se pone y critica un estudio clínico aleatorio randomizado, contiene esto, y dice, es que tiene esa falta. Perfecto, nada, todo es perfectible, ¿no? Pero tenemos que entender que la ramificación de la utilidad de ciertas pruebas tiene que responderse con su utilización. Entonces, esto que menciona la doctora es muy cierto. El riesgo de recurrencia afecta, por lo menos les voy a decir 4 cosas en mi mente cuando hablo de recurrencia. Afecta el seguimiento, afecta la aparición secundaria de otros tumores que pueden ser metacrónicos, afecta la forma en la que uno decide dar el tratamiento. ¿Okay? ¿A qué me refiero al tratamiento? Decides dar 3 meses y evaluar, decides dar 6 meses y evaluar. Y la parte más importante que afecta esta parte en general al seguimiento y a la forma en la que trata a los pacientes es el conocimiento de cuál es el microambiente en el que ese tumor se desarrolló. ¿Ok? O sea, es así como ser un campesino y no saber qué fruta da tu tierra, para qué es buena tu tierra.
Entonces, en este caso, pues, el tumor, todos producimos cáncer, lo sabemos, todos producimos células con potenciales de división oncológica, etcétera. Pero, ¿cuál es la tierra fértil? ¿No te gustaría conocer cuál es lo robusto de tu tierra? Eso es lo que yo veo de utilidad, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que, si hay algún purista que se encuentre por ahí en nuestros chats que quiera debatirme, sí, definitivamente no está, esta prueba no está avalada para eso, pero yo no necesito un estudio clínico aleatorio randomizado para saber que si me tiro de un paracaídas, de un avión sin paracaídas, me voy a morir, ¿no? Hay cosas que son inferencias científicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien más o voy a seguir con esta segunda parte? No, si quieres, sigue, doctor, en lo que nos siguen llegando preguntas. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, todo podría decir que no nace aquí. Todo se vio reflejado en un esfuerzo bastante importante que se publicó en Lancet, que es la validación en un consenso. Este es un estudio multicéntrico que lo que trató de hacer es ver cómo los pacientes con estadio 1 a 3 de cáncer, cómo podía uno lograr, es retrospectivo, evidentemente en algunas facetas, cómo podía uno lograr que estos tumores se les pudiera validar con un instrumento basado en inmunología, que más que el rey de la inmunología, que es el linfocito T, y cómo lograrlo, condensarlo en un ensayo que pueda ser hecho en un laboratorio y que me pueda dar una información pronóstica. Y que esa información pronóstica no nada más sea pronóstica, sino que es un tema pronóstico agudo, ¿no? Que no sea nada más algo de que te diga un sí o un no. Entonces, cuando uno habla del pronóstico de qué cosas, vamos a suponer que me siento yo con un paciente que acabo de operar de un cáncer de colon y salió un cáncer de colon que estaba invadiendo, era un T4 y era un tumor que encontré cierto número de ganglios. Yo me voy a sentar con el paciente y le voy a decir, a ver, los riesgos que tú tienes de que este tumor tenga una recurrencia locorregional o distante están basados en estas cosas. Y le pongo el ejemplo que está a su izquierda de la pantalla. El TNM, lo que me dice, qué tipo de diferenciación, que si es un tumor de alto o bajo grado, qué tipo de cosas. A veces, como no hay a veces en México, sobre todo, no hay una estandarización de los reportes de patología. A veces el patólogo es una persona muy minuciosa y te pone muchos factores que si no tienes experiencia te pueden hasta confundir, ¿no? Entonces, y lo otro es la invasión perineural, la invasión vascular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sé yo? Y lo demás se puede dividir en el género, en si tienen estabilidad, si es mucinoso y en qué lado. Cánceres derechos, izquierdos, sabemos que se comparten diferentes hasta inmunológicamente. Entonces, eso es lo que yo tengo ahora para darle a mi paciente. ¿Y qué peso tiene? Bueno, cuando yo le digo al paciente el mayor peso que tiene, la mitad es el TNM, vamos a ponerlo así, parto el pastel, la mitad es el TNM. Entonces el paciente me va a decir, entonces doctor, cuando usted me dijo que mi tumor medía 3 centímetros y ahora sé que después de que me lo quito mide 5, entonces usted me está diciendo que ahora tengo un peor pronóstico. Entonces yo le tengo que contestar que sí, porque básicamente el mayor peso es lo que me da el TNM. Oiga doctor, y usted me dijo que no tenía ganglios, pero ahora que me sacó el tumor salieron 3 ganglios. ¿Eso quiere decir que me va a ir peor? Sí, definitivamente, tomando en cuenta las características clínicas que utilizo, completamente. Y quiero decir características clínicas porque aún la diferenciación tiene una categoría clínica. ¿Qué quiere decir? Esa diferenciación no habla de la diferenciación en el microambiente, habla de la diferenciación en la pieza quirúrgica. ¿Okay? Ahora, del lado derecho tenemos cuáles son los parámetros clínicos que utiliza Immunoscore. Immunoscore no ignora que el TNM tiene un peso, pero ¿sabes qué, TNM? Yo creo que tú no deberías de ser el único factor definitorio para decir si mi paciente puedo explicar su pronóstico. Entonces, básicamente, una forma muy sencilla, esto no pretende ser una plática de ciencia básica, pero sabemos que tanto los linfocitos CD3 positivos y CD8 positivos son linfocitos que infiltran la respuesta TH1, TH2, toda esa respuesta inmunológica que uno espera que haya en el tumor. Esto es importante, uno espera que haya una respuesta inmunológica robusta en el tumor, es lo que uno quiere ver. Entonces, con esa premisa, sabemos que un inmunoscore bajo, que quiere decir un score que no tiene una respuesta inmunológica robusta, es de alto riesgo. Mientras que del lado derecho,
una respuesta inmunológica alta tiene que ver con un bajo riesgo. Esto tiene que ver con la infiltración linfocitaria alrededor del tumor. Ahora, cuando uno revisa esto, se da cuenta que mucho de lo que uno ve en el tumor no es nada más del tumor, porque si uno, me he encontrado, por ejemplo, los tumores mucinosos de colon, de recto, y bueno, el colon incluye el apéndice, son tumores que sé que son tumores que en algún aspecto van a favorecer la evolución y la sobrevida de los pacientes si no son tumores de alto grado. ¿Cómo sé eso? Porque he operado bastantes pacientes que les hago una quimioterapia intraperitoneal y sé que los puedo operar 3 o 4 años después y la recurrencia va a ser menor que un paciente que tiene células en sello y que tiene por ende tiene un alto grado. Entonces, sé que la respuesta inmunológica va a tener una importancia muy grande. Entonces, por ahí hay alguna, antes de que siga, ¿alguna pregunta? Si no hay, continúo. Vamos a hablar del estadio 2, ¿ok? Cuando se hizo este valor pronóstico en la medición tradicional y ver qué podemos encontrar en estos pacientes y lo comparamos, nos dimos cuenta que los pacientes que tienen un bajo grado, ¿ok? Que tienen un bajo riesgo, evidentemente, estos pacientes, la recurrencia, ¿ok? Esa recurrencia, esos pacientes van a pasar un mayor tiempo sin recurrir, les va a ir mejor. Los pacientes con un alto grado de recurrencia les va a ir peor. Sabemos que la sobrevida y la recurrencia ocurre a través de años. Y esto es bien importante. Si ustedes ven la gráfica, porque a veces cuando uno lee estudios, se dan cuenta que la gráfica se la cortan a 5 años. Y eso es una pelea que yo tengo, porque cuando uno magnifica el eje de las X y de las Y, uno puede hacer ver un punto, una línea, ¿no? Entonces, los pacientes de alto riesgo, 7 de cada 10 tienen un immunoscore asociado a buen pronóstico. ¿Qué quiere decir? Hasta un 70% de los pacientes que yo determiné por el lado izquierdo de la pantalla, el pastel del lado izquierdo, que eran pacientes que tenían alto riesgo, 7 de ellos, de hecho, inmunológicamente se comportan muy bien. Entonces, eso me debe a mí llevarme a preguntar, ¿tengo yo necesariamente que tratar homogéneamente a todos mis pacientes con un T2 de alto riesgo? ¿Cuáles son las métricas? Porque eso uno lo decide en su práctica, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Las métricas que yo tengo para hacer cierto tipo de abordaje a los pacientes no son basados en mi feeling, son basados en muchas cosas. Si veo un paciente que es obeso, hipertenso, diabético, voy a tratar de ese paciente llevarlo a una cirugía mínima invasiva y probablemente tratar de hacer muchas cosas que empujen a que el tratamiento de ese paciente sea mínimo invasivo. ¿Por qué? Porque sé que el conjunto de sus comorbilidades realmente me van a perjudicar al final si yo hago un procedimiento abierto. Cuando hay un paciente de otras características y veo que estoy batallando en la cirugía, sé que probablemente el tiempo quirúrgico tiene un mayor impacto que sus comorbilidades. Entonces, lo mismo pasa aquí. ¿Qué impacto realmente tengo basado en qué parámetros? Si yo soy un ferviente creyente puritano del TNM, y eso es lo que voy a utilizar, también el TNM tiene sus líneas abajo. Estás utilizando invasión linfovascular. ¿Qué tan extensa? Pocos patólogos refieren en el reporte una invasión linfovascular extensa o en los márgenes o en el centro del tumor. Y a veces ve uno respuestas en tumores que existe toda una reacción desmoplástica, toda una reacción de fibrosis alrededor, que me habla de una buena respuesta inflamatoria. Un tumor encapsulado por fibrosis, inmediatamente yo sé que este es un tumor que tuvo una buena respuesta inmunológica. Entonces, cuando hablamos de cierto tipo de estudios, por ejemplo, cuando hay un cáncer de pacientes, que yo les aconsejo a todas las personas que operan un cáncer de entrada, cáncer oncológico que tratan, no pierdan su tiempo diciendo, no necesito este estudio, pidan inestabilidad microsatelital, pidan ver si hay algún tipo de mutación en las enzimas para reparación. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que si logro encontrar este grupo de pacientes que tienen inestabilidad microsatelital alta, pueden vivir mucho más y mucho mejor si yo lo puedo combinar con un immunoscore. Y además, dejen que no puedo pagar o no tengo immunoscore. Sé que esos pacientes se comportan mejor.
esos pacientes también deben ser estudiados genéticamente. Y los pacientes que tienen una estabilidad microsatelital, tengo que decir, bueno, esto probablemente tengo que averiguarlo. ¿Por qué? Puede ser un paciente que tiene una mutación de novo, puede ser un paciente que tiene muchas otras cosas, o porque tiene algún otro tipo de patrón, pero a mí me llevaría a preguntarme, ¿eso es suficiente para mí? Si ya tengo un tumor que me está enseñando que tiene una mutación a nivel de expresión de proteínas, ¿por qué no pensar que tiene una alteración a nivel de inmunología? Entonces, el tiempo de sobrevivencia se correlaciona con Immunoscore muy diferente a la parte de inestabilidad microsatelital. Y aquí voy a parar porque para mí este es, digamos, la cereza del pastel de la plática que estoy dando. Y les voy a explicar por qué. Entonces voy a, Rodrigo o alguien más, si hay alguna pregunta, ahorita es el momento porque voy a pasar un poquito a la carnita de esto, ¿no? Sí, doctor, una que creo que tiene que ver con la variedad de nuestro público, porque nos preguntan qué utilidad tendría Immunoscore para el médico gastroenterólogo. Y yo creo que aquí es muy interesante esta pregunta en particular, pero ¿cómo lo ves tú en este rol que ya decías de advisory boards, etcétera? Es decir, ¿qué tanto nos puede abrir el panorama a todos los que estamos o los que están involucrados en un caso, ¿no? En este caso nos preguntan de la parte del gastroenterólogo, pero tú como cirujano, para el cirujano médico. Sí, mira, los americanos utilizan un término que me gusta mucho que dice off-label, ¿no? O sea, fuera de lo que está aprobado, ¿no? O sea, si tú quieres utilizar una aspirina para tratar cosas que no está descrito en la etiqueta que dice para qué sirve la aspirina, te dicen off-label, ¿no? Lo que pasó con la hidroxicloroquina, todo eso. Entonces, off-label, esto es off-label. ¿Por qué no puedo demostrarte yo con un estudio tan fuerte como este estudio de Lancet que para esto te sirve? Pero vamos a poner un ejemplo hipotético. Tú tomas una biopsia de un tumor, una muy buena biopsia de un pólipo, ¿no? Y te sale un pólipo con un carcinoma in situ, un carcinoma invasor, ¿no? Entonces, es un pólipo que tú, vamos a suponer que es un paciente con un riesgo alto y que te dice que el margen es positivo, ¿no? Y es un paciente que dices, híjole, ¿se lo mando al cirujano o trato yo de hacer la resección del pólipo? Híjole, pasaron ya unas semanas, ¿dónde voy a encontrar la base del pólipo? El cirujano le tiene que hacer una colectomía total a ese pólipo que tuvo un carcinoma invasor de medio, una micra, ¿no? Es lo que indican las guías, ¿no? Si tú tienes un carcinoma invasor, el pólipo no fue resecado, pues tienes que llevar a ese paciente a cirugía, ¿no? A hacer una colectomía, ¿no? Una colectomía parcial o lo que sea la indicación. Entonces, ¿qué pasa si este es un paciente añoso? ¿Qué pasa si este es un paciente que tiene muchas comorbilidades y que llevarlo a cirugía no es en el mejor interés del paciente? Entonces tú utilizas Immunoscore y dices, oye, mira, este cáncer invasor que tú pudiste con este tejido, podemos demostrar que esta respuesta inmunológica, de hecho es una respuesta inmunológica bastante robusta. Es una respuesta inmunológica buena. Y es un carcinoma in situ que sabes que encontramos que esto es lo que pasó en el margen de tu pólipo. Te digo, esto es off-label, pero yo, intuyendo para lo que sirve Immunoscore, te podría decir que eso no sería una idea loca. Sí, tenemos que validarlo con un estudio, tenemos que hacerlo con muchas otras cosas, lo entiendo. Por eso les dije, esto es off-label. Pero así es como este tipo de pruebas empiezan a evolucionar, siendo pruebas muy robustas para algo muy grande, haciendo pruebas que se pueden utilizar de forma mucho más convencional. Espero que eso haya sido una respuesta correcta. Yo pienso que sí, y va en línea con otra que tenemos aquí. ¿Se puede utilizar Immunoscore después de la quimioterapia? Es decir, ¿tendría algún sentido mandar a hacer esto, supongo que con la pieza que se tiene ya después de que se dio un tratamiento de quimioterapia, o ya perdería totalmente sentido? La pregunta es una pregunta incompleta. Yo haría eso. ¿Hay alguna prueba que, y digo, muy buena pregunta, nada contra la pregunta, nada más quiero yo hacer arreglar esa pregunta para poderle dar un mejor contexto? ¿Immunoscore te puede decir si te va a ir bien o mal con la quimioterapia? No. Immunoscore no es un instrumento que valida cómo te va a ir o te va a ir con o sin la quimioterapia. ¿Okay? Pero sí Immunoscore te puede decir
aun si tú recibiste quimioterapia, eres un paciente con riesgo de recurrencia. ¿Ok? Acuérdense, Immunoscore nos ayuda para dos cosas. Cuando uno lee Lancet, el primer y el objetivo primario de esta prueba es la validación para un parámetro pronóstico. Secundario, hablaron de sobrevida en general, etcétera, etcétera. Entonces, eso está bien. Pero yo siempre creo que los análisis secundarios son un poquito como que pueden ser más manipulables que el objetivo primario, ¿no? Siempre. Eso estadísticamente, tú que eres todo un doctor de este tema, mi querido Rodrigo, puedes saber que ahí es donde uno encuentra, ¿no? Cuando uno ve un fase 1 donde le dicen el objetivo secundario, fase 2, el objetivo secundario fue la sobrevida. A ver, espérate, entonces tú eres un fase 2, sobrevida no viene allá. Le quieres dar sobrevida para que tu paper venda, ¿no? Entonces, sí, yo no estoy diciendo que el paper de Lancet no vende, pero cuando uno intuye que es un factor pronóstico y tú ya le diste quimioterapia a ese paciente, ¿ok? Lo único que tú puedes decir es, ¿la quimioterapia le hizo bien o la quimioterapia le hizo mal a este paciente? ¿Afectó o no afectó el pronóstico? No lo sé por ahora, pero sí sé una cosa. Si ese paciente tiene un immunoscore de alto riesgo, o sea, que es un paciente que tiene alto riesgo de recurrencia, probablemente yo pensaría que este paciente tiene que tener un seguimiento diferente. Este paciente debe de ser un paciente que debe de tener una forma de comunicación diferente al paciente que tuvo otro tipo de cáncer y advertirle, oye, tienes un riesgo más alto. Esto es lo que tenemos que hacer por ti. ¿Ok? Entonces me avisan si me paso de tiempo. Perfecto. No, adelante. Si quieres ya para continuar. Gracias. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuándo hay una variabilidad? Entonces, estadio 2 de cáncer de colon. Sabemos que tenemos dos tipos de riesgos, ¿no? Tienes el riesgo clínico, cómo evaluar el riesgo clínico y cómo evaluarlo a través de Immunoscore. Un paciente que tiene un bajo riesgo y tiene un Immunoscore alto, acuérdense que alto es muy bueno. Lo operas, no le das quimioterapia o únicamente va a cirugía y con el manejo quirúrgico se acabó. Esto me confirma mi práctica. ¿Qué quiere decir? Es un estadio 2 que yo sé que no le va bien con quimioterapia y la verdad es que el efecto, esto es buenísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes un paciente con alto riesgo con un immunoscore muy bajo? O sea, este es un paciente que te salió contradictorio, ¿no? O sea, es un paciente que te da alto riesgo de recurrencia por immunoscore, pero un bajo riesgo con lo clínico. Entonces, aquí es cuando tú cambias tu práctica y decides, ok, tu paciente, porque la medicina no debe ser paternalista en este aspecto, tengo esta herramienta, déjame te explico. Yo creo que esto, basado en esto, igual hay un riesgo más alto porque encontramos esto, pero ¿sabes qué? Tu sistema inmunológico es robusto y pudo responder a este tumor de esta forma. Entonces, esta es la forma en la que lo podemos manejar. Podemos cambiar nuestra práctica. Lo mismo pasa, un tumor estadio 2 con alto riesgo, que tiene un immunoscore alto, realmente ese paciente le dices, tranquilo, o sea, tranquilo, no pasa nada. Te podemos ayudar con esto, ¿no? Y evidentemente un tumor de alto riesgo que tiene un immunoscore de alto riesgo, pues vas a hacer lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces, perdón. Creo que ya me salté, perdón. Entonces, en estadio 2, estadio 3, lo mismo. Sabemos que a los pacientes que ya tienen y todavía tienen enfermedad en los ganglios, sabemos que sí hay una diferencia en el pronóstico comparado con Immunoscore. Sabemos que esa diferencia se conserva aún a 6 años. Entonces, lo mismo, ahora cambia diferente. Un paciente con estadio 3, a lo cual homogéneamente yo le puedo decir que casi todos los oncólogos que conozco, muy pocos dirían, es un estadio 3, voy a ver si le doy quimioterapia. De entrada serían, ¿cómo me convenzo para que este paciente no le doy quimioterapia? Entonces, ahí es donde hay una práctica. Tienes un paciente con bajo riesgo en la parte clínica, pero tienes un immunoscore alto. ¿Ok? Ese paciente, sí cambias la práctica porque dices, ok, puedo darte 6 meses mejor que 3 meses. Te va a ir mejor con 6 meses. Porque eres un paciente que tiene bajo riesgo, ¿ok? Y el immunoscore te salió alto. Cambio mi práctica. ¿Ok? Pero si esto es concordante, pues bueno, ¿hay beneficios 6 a 3 meses? Claro, por supuesto. Aquí tú estás haciendo algo
que es importante, que es confirmas que probablemente no vas a cambiar mucho. Son los pacientes estos de en medio, los pacientes que tienen un bajo riesgo clínico, un inmunoscore alto donde cambia tu práctica. Los pacientes que tienen alto riesgo clínico y un inmunoscore alto, sabes que el beneficio 6 a 3 meses es lo mismo. Entonces, y para ahí es para donde está virando el tratamiento con quimioterapia. Está virando también para prácticas donde la quimioterapia, por ejemplo, en cáncer de recto, nos estamos lentamente, no tan lento, pero nos estamos moviendo a quimioterapia total neoadyuvante. Doy toda la quimioterapia antes de la cirugía para maximizar la capacidad de que este paciente reciba quimioterapia. Ahora, sabemos lo difícil que es incorporar algo a las prácticas clínicas. Esto fue incorporado a las prácticas clínicas, Immunoscore, fue validado, está en las prácticas clínicas europeas. Las americanas son mucho más, son diferentes en su metodología y tardará un tiempo. Yo honestamente me guío más por las americanas, pero nunca ignoro las europeas. Sobre todo en este tipo de cosas. Los europeos suelen ser mucho más progresistas en el tema de aparatos diagnósticos, temas de reclasificación, suelen llevar la batuta porque hay cosas que metodológicamente de hecho son más simples y creo que son mucho más efectivas en Europa. Entonces, la última parte es donde le puede sonar a alguien que les digo si tengo algún purista. El factor de predecir el beneficio de la quimioterapia no está verificado. Se necesita evidencia para ver esto en estadio 2 y no falta quien diga, bueno, hasta que no tenga yo no voy a cambiar si me da el beneficio de la quimioterapia. Por supuesto que no. Es más, dar quimioterapia a un estadio 2 temprano con factores de riesgo tiene un beneficio de 5 a 4 a 6%, dependiendo de la literatura. Pero de 4 a 6%, quiere decir que 96% de los pacientes no se benefician. Por ese 4%, las guías no incluyen un factor de beneficio en quimioterapia. Entonces, para hacer un resumen, Immunoscore evalúa el riesgo de recaída en pacientes en etapa temprana, estadios 2 y 3. Es un valor pronóstico independiente a la parte clínica de TNM y superior a parámetros habituales. ¿Por qué superior? Porque evidentemente toma en cuenta mucho más variables. Mide la respuesta del huésped, lo cual es de suma importancia. Se utiliza en cáncer de colon, estadio 2 y 3, y puede ayudar a la decisión de aplicar o no quimioterapia en estadio 2. Y en estadio 3 te ayuda a ver si lo necesitas aplicar por 3 o 6 meses. Vamos a suponer que tú crees determinadamente que esos pacientes necesitan quimioterapia, que no está mal, son las guías, perfecto. ¿Le vas a dar 6 meses o le vas a dar 3 meses? Entonces, con esto concluyo un poco la parte que tiene que ver con la presentación. No sé si haya alguna pregunta. Y quiero concluir también con una parte muy importante. La literatura que hay disponible respecto a parámetros inmunológicos en la respuesta tumoral en los pacientes, no en murinos, no, en pacientes, es muy robusto. Y si continuamos ignorándola, nos vamos a encontrar parámetros en los cuales vamos a empezar, ese es el peor problema de todos, no a los pacientes que sobretratamos, pero a los pacientes que subtratamos. Esto es importante, hay pacientes que subtratamos y es donde el nervio del paciente cae en decidir que se va a ir por esos 6 meses de quimioterapia en que hay un 4% de evidencia de que le va a ayudar. Los pacientes que se sobretratan ya será la idea de cómo sobrellevar los efectos adversos, que también pueden ser letales, no los minimizo, pero el subtratar pacientes, a mi forma de ver, es el pináculo del por qué recurrir a pruebas que nos puedan dar un mayor reflejo de cómo se comporta el tumor en cada paciente. Y con esto abierto a preguntas. Doctor Cava, muchísimas gracias. Absolutamente interesante tu intervención. Sí tenemos algunas preguntas, doctor Rodrigo. Me gustaría que seleccionaras una porque nos queda un par de minutos y queremos respetar el tiempo de todas las personas que nos han hecho el favor de conectarse esta noche. Justo eso te iba a decir, que tengo aquí 3 preguntas en el tintero. Pero bueno, por cuestiones de tiempo te voy a hacer voy a ser muy salomónico y yo voy a decidir cuál. Entonces una disculpa por favor a los que no tome su pregunta en cuenta. Se las compartimos al doctor también para generar este diálogo. Pero esta me pareció muy interesante y sé que no es tu expertise, doctor, pero tú conoces mucho de inmunología. Entonces nos preguntan, ¿por qué solo en colon? O sea, ¿por qué una prueba inmunológica siendo que hay información no solo en cáncer de colon, sino en muchos otros tipos de cáncer? Entonces, tú que eres experto en esta parte de colon, creo que esta pregunta es súper interesante.
Curiosamente, y no quiero ahí empezarme a vender, pero fue la primera pregunta que yo les hice cuando me presentaron esto, porque podría decir que colon será un 25-30% de mi práctica. De hecho, otras partes es el otro 70%, ¿no? Yo veo mucho cáncer de páncreas, por ejemplo, entonces, y cáncer de hígado, etcétera. Evidentemente, ¿por qué no? Esa es la respuesta a esa pregunta es ¿por qué no? El tema es que cuando uno ve el esfuerzo que se llevó a validar esto en colon, y vamos a entender también una cosa con colon y recto, el cáncer colorectal y sobre todo el cáncer de colon tiene 3 particularidades que lo hacen un cáncer muy fácil de estudiar respecto a eso. La incidencia de mutaciones es alta, la prevalencia es alta, la recurrencia local y sistémica es diversa con opciones a prolongar la sobrevida y hasta a curar. Entonces lo hace un cáncer que es muy fácil, que es el pionero de esto. Pero la primera pregunta que yo les dije, estoy interesado en ver esto en cáncer de páncreas, estoy interesado en ver en cáncer de estómago. Yo creo que esto se puede traducir a mucho. El tema es que esto se tiene que validar. Entonces el futuro va por ahí, ojalá los pueda convencer a todos ustedes y a la gente que está detrás de todo esto en Europa, que esto lo amplíen y seguramente estoy casi seguro que ya están trabajando en algo que va fuera del colon. Pero excelente pregunta. Y yo creo que esto se puede traducir a mucho más. Doctor, creo que ustedes son los expertos, pero en genética, en inmunoterapia, en inmunología, apenas estamos conociendo la punta del iceberg de todo lo que nos dirá la investigación y la ciencia en los siguientes años y que por suerte está al alcance de los médicos tratantes para tomar decisiones de tratamiento más personalizadas. Todavía tenemos un trabajo todos para democratizar el acceso de los estudios genéticos, de los estudios de inmunología, de las terapias innovadoras para la atención de este tipo de pacientes, mientras, lo he dicho muchas veces, mientras la salud sea un derecho limitado y limitado al acceso económico que tienen los pacientes, entonces en realidad no es un derecho, es un privilegio. Y creo que es labor de todos los que trabajamos en cualquiera de las orillas del sector salud para democratizar de verdad la salud y el acceso de los pacientes. De verdad, un gran cierre, doctor Cava. Estamos honradísimos con tu participación. Agradecemos infinitamente a todas las personas que se conectaron esta noche y si te invito, doctor, si quieres darnos unas palabras para el cierre de esta conversación. Muchas gracias, Juana. Gracias a todos ustedes. Es un placer y compartir algo que es mi pasión. Yo siempre que veo este tipo de pruebas, pienso que esto es apenas estamos asomándonos a lo que es la realidad del cáncer. Creo que hemos vivido alrededor de una realidad y cuando vemos la inmunología y la terapia personalizada, estamos ya viendo la realidad de qué es lo que pasa en el cáncer. Entonces, felicidades a ustedes porque ustedes son quienes están promoviendo estas pruebas y encantado de estar aquí. Y agradezco a todo el mundo que se conectó y sobre todo piensen 2 veces antes de decidir el tratamiento de sus pacientes sin la suficiente información. Esto es más información, mejor tratamiento. Muchas gracias. Un abrazo a los oncólogos, a los genetistas, a los gastroenterólogos, a la gente a los patólogos que se subieron. También tenemos un muy buen grupo. Muchas gracias. Es claro el interés de todos ustedes como profesionales en ofrecer mejores alternativas a sus pacientes. Les agradecemos el esfuerzo. Definitivamente son los que en la línea de batalla defienden a los pacientes con COVID, sin COVID, en todos los momentos. Nuestro respeto y honramos profundamente su vocación profesional y creo que una de las cosas buenas de esto que estamos viviendo hoy es que al menos la gente está mucho más sensible al trabajo que ustedes hacen, a la salud de todos y a una vocación que no tiene límites, gracias al cielo. Así que, doctor, otra vez, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se sumaron esta noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles. Tendremos un panel interesantísimo sobre COVID. Hablaremos de la enfermedad, el diagnóstico y las medidas de prevención en los sitios de trabajo, ahora que vamos a tener que regresar a retomar la vida en esta nueva realidad. Así que a partir de mañana está la información de este webinar en las redes sociales de Genetic Services. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que pasen una muy buena noche. Hasta luego.